Bueno, muy bien, continuamos. Les recordamos que la sensación térmica es de 1,6 grados sobre cero. Estamos transitando todavía en plena oscuridad en esta madrugada. Iniciará el día a la hora 8:02. Bueno, comenzó ya el ciclo inverso. Vamos a ir ganando un minuto por día de luz solar, tanto en la madrugada como en la mañana. Bien, hay como un universo de temas muy importantes, verdaderamente, pero muy, muy importantes. Este no quiero dejarlo pasar porque, por supuesto, sigo todo lo que ocurre en Medio Oriente, entendiendo que es una cuestión de carácter vital que va más allá de, de nuestra proximidad geográfica, obviamente, sino que está involucrado en una cantidad de cuestiones de orden geopolítico y de orden emocional que nos afectan a todos, de una u otra manera. En el día de hoy, el señor Mario Montoto, que suele expresarse en columnas a través del medio Infobae, se pregunta, dice, la guerra de los 12 días, esta guerra no declarada entre Irán e Israel, o la guerra de los 16.900 días, tomando como partida, para la mirada de los argentinos, lo ocurrido con el atentado a la AMIA. Podría ser más días si se toma como punto de partida el atentado a la Embajada de Israel en la Argentina, que creo que debiera ser así. Frente a una nación de sesgo terrorista, esta es la definición de acción que llevan adelante el régimen de los mulá, frente a la constante prédica de la necesidad de la desaparición, extensión y extinción del Estado de Israel y las distintas situaciones. Antes de ayer, la situación dio un giro cuando un disparo, que algunos primero dijeron que fue un misil, que dijeron que dejó muertos, después se fue conociendo con las horas que en realidad se había tratado de un disparo de cañón de un tanque, que el disparo no fue contra una iglesia cristiana, única iglesia cristiana dentro de la Franja de Gaza, sino que fue, digamos, como decirlo, al lado, pero claro, explota una munición, hay deflagración. La primera que se había expresado ayer fue la premier Giorgia Meloni. Hay una situación muy difícil en este tema con respecto de la visión que tienen en general los gobiernos europeos. Algunos van y vienen, pero en general cada vez tienen una posición más en contrario. En particular esto tiene que ver con el enojo, el hartazgo y el cruce de intereses que hay con el premier israelí Benjamín Netanyahu. Premier que está pasando apuros importantes porque sus aliados que le permiten seguir manteniendo el rol de primer ministro pertenecen a partidos religiosos ultraortodoxos que son un verdadero dolor de muelas para la mayoría de la población de Israel, que no pertenece a este sector que llaman jaredíes. La situación interna, por ser una democracia parlamentaria, es bastante similar a la de Sánchez en España, es decir, lleva socios que le permiten construir un número, que le permiten acceder a la condición de primer ministro, pero no tiene ni cuenta con una auténtica mayoría legítima de carácter democrático, un problema que buena parte de la organización política en el mundo va a tener que empezar a revisar, porque esto socava realmente y condiciona la presencia y las acciones de estos dirigentes. ¿Por qué traigo esto a cuento? Bueno, porque es importante decir que hubo una situación en donde un impacto no directo, pero a consecuencia de la deflagración dejó heridos, entre ellos el párroco de esa iglesia cristiana, y bueno, provoca, por supuesto, todo un tema de conmoción, de discusión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es lo único que ocurre. En la mañana de hoy, en un aspecto de información que aún no ha sido expuesto aquí en Argentina, que estoy como avanzando en esa exposición que seguramente va a ocurrir, se habla de que el líder sirio Al-Shara, así conocido hoy, antes fue Al-Julani y era integrante de una facción que se decía estaba vinculada a Al-Qaeda, estaría, según estas versiones de medios en Israel, escapando hacia Turquía, bajo la protección de Tayyip Erdogan, el líder turco. Nada de esto está claro. La consecuencia de esto es por la situación que hay en la frontera y en particular en esa zona donde están esta población que se conocen como drusos. Hay drusos en Israel
hay drusos en Siria, hay drusos en Jordania. Pero además, en esa zona hay otra población, que son los beduinos. Los beduinos son una población en sí mismo. Bueno, los enfrentamientos que en principio se habían atribuido a las facciones aliadas al Yulani con pasado en Al-Qaeda comenzaron en rigor por un enfrentamiento entre drusos y beduinos y luego dio lugar como a todo este tema. Lo cierto es que sigue corriendo sangre, siguen muriendo civiles, siguen muriendo personas inocentes. Al-Shara, más allá de que ha recibido beneplácitos de funcionarios de la Unión Europea, una distinción especial de Felipe Sánchez, por una cantidad de cuestiones, no termina de dar el pie para garantizar, ¿sí?, que en Siria termine esta locura, estas masacres y demás. El tema, obviamente, una vez más, adquiere características delicadas, porque ¿qué dice este líder, Al-Shara? Bueno, toda la culpa es de Israel. Israel quiere controlar, Israel se quedó con las alturas del Golán, Israel quiere incorporar a los drusos de Siria a un acuerdo con Israel y ampliar su frontera, y vuelven a utilizar el término perverso, ¿cierto?, de la entidad sionista. Pero en todo esto, que tiene que ver específicamente con Medio Oriente, por supuesto que hay una línea muy recta que une estos hechos con lo que está ocurriendo, sigue ocurriendo cotidianamente en Ucrania. Una Ucrania que ahora parece ser, logra tener el apoyo con beneplácito de Donald Trump. Nadie entendía muy bien este giro, pero en las últimas horas la Deutsche Welle, que es, digamos, lo que sería acá el Canal 7, Telam, bueno, la Deutsche Welle, digamos, la organización de comunicación oficial del Estado alemán, publica un artículo muy interesante en donde habla de Melania Trump. Melania Trump es un enigma, es decir, es una mujer que no hay registro de su expresión en público. Recordemos que los demócratas mucho tiempo especularon con que Melania de alguna manera era una suerte de prisionera de Donald Trump. Bueno, empiezan a aparecer indicativos que la buena de Melania, que es eslovena de origen, y que hay una gran discusión de si ingresó legalmente a Estados Unidos, no ingresó legalmente, etcétera, eslovena. Hay que decir que Eslovenia formaba parte de la Federación Yugoslava, que cuando la Federación Yugoslava estalla en miles de pedazos y se desata una guerra feroz, allí plagada de masacres de un lado y del otro, algunas más evidentes que otras, pero masacres de un lado y del otro. Eslovenia tiene un rol interesante en todo esto y además tiene una conexión, los eslovenos tienen una conexión muy fuerte con los ucranianos y una singular aversión a los rusos. Bueno, en ese escenario se le atribuye a Melania, según este artículo de la Deutsche Welle, haber introducido, digamos, aspectos de conocimiento en el pensamiento de Donald Trump que le han hecho variar la posición, hasta llegar a esta conversación que se hizo trascender a través de un prestigioso diario de los Estados Unidos, donde textualmente se señala, la conversación es de Trump a Volodymyr Zelensky. Volodymyr, dime, ¿estás en condiciones de impactar en San Petersburgo y Moscú? Y la respuesta del líder ucraniano es, si me dan los recursos necesarios, sí. Pero no es todo lo que ocurre en torno de Trump. La presidencia del hombre que ostenta, digamos, esa grandilocuencia, ¿no? Él manda una ley al Congreso y dice que es la ley más bella nunca jamás votada en Estados Unidos, que además es un presupuesto del Congreso que implica recortes en el Medicare y en programas de ayuda al exterior enormes. Está ahora envuelto en otro escándalo. El diario The New York Times ha publicado lo que afirma es una legítima carta de felicitación de Donald Trump a un hombre que, bueno, en los últimos años fue eje de las controversias en la política de Estados Unidos, Jeffrey Epstein. Trump ha dicho en su red social
que es una infamia, que va a demandar al diario, que va a demandar a la familia Murdoch. Bueno, todas esas cosas, de un lado o del otro, de una manera o de otra, terminan realmente afectándolos. Un presidente que no encuentra, digamos, un marco de estabilidad, que lleva adelante con mucha prepotencia políticas que, bueno, generan tensiones permanentes, se enfrenta ahora a algo que además tiene que ver con una rebelión que se da en su propia base de votantes. Así que va a haber que estar muy atento a esas cuestiones, porque además también en las últimas horas Donald Trump ha vuelto a pedir, ha dicho que la justicia de Brasil debe dejar tranquilo a Jair Bolsonaro. Bolsonaro respondió agradeciendo, diciendo que él está en condiciones de resolver el problema de los aranceles que Estados Unidos le ha impuesto a Brasil. Wow. Bueno, con mucho para seguir diciendo y hablando, estamos en el 99.9, es la hora 7:27 minutos, 1,6 la sensación térmica en esta fría mañana de la ciudad de Mar del Plata. Ya continuamos. ¿Conocés Credit City? Te cuento, es un producto de AutoCity que